Bienvenidos a Café Salud y Vida. Los saluda la doctora Elena Navas desde Bogotá, Colombia. Tenemos hoy el gran placer de tener con nosotros a una gran persona que hace muchísimo alrededor de la comunicación y de las relaciones humanas. Se trata de Luis Carlos Jacobsen Aparicio, que es abogado de la Javeriana aquí en Bogotá, Colombia, y también es facilitador de procesos de conversación. Bienvenido al programa. Gracias, Elena. Cuéntanos sobre Jacobsen Aparicio, la organización la que diriges, que por lo que entiendo el moto es Más Sabios Juntos. Cuéntanos en qué consiste, cuál es la misión, los objetivos. Bueno, es una compañía dedicada a la facilitación de procesos de conversación, de diálogo, típicamente entre grupos numerosos, en donde normalmente está la complejidad presente, la complejidad dicha en cuanto a que se conversa sobre un sistema con múltiples partes. Y bueno, es el desafío para muchos fines y con muchos tipos de poblaciones distintos, pues lograr tomar decisiones o lograr entendimientos más profundos de cosas o lograr lo que se llama engagement con asuntos clave que son importantes, que mucha gente quede pues, de acuerdo con eso. Qué interesante. ¿Y hace cuánto la fundan y por qué? Bueno, en realidad la compañía se funda más o menos en el 2004, ya como un proyecto de empresa familiar, trabajo muy cercano con mi esposa y con algunos otros facilitadores que se unen a proyectos. Pero en realidad yo estoy desde hace más de 20 años en procesos de aprendizaje, es decir, me presentaste como abogado, pero hace mucho, mucho tiempo lo dejé atrás ese tema y me dediqué a la formación de gente, sobre todo de equipos de trabajo, trabajando al aire libre, en la naturaleza, en todo lo que es el outdoor training. Y bueno, de ahí como que pasé a temas, a conversaciones un poco más complejas y más grandes que demandaban otro tipo de metodologías, ¿no? Muy interesante. Sí, la naturaleza. Hablemos porque obviamente en el campo de salud pública sabemos el efecto positivo que tiene estar rodeado de naturaleza, especialmente pues aquí en Colombia, que realmente es un país sumamente exuberante, ¿no? Cuando se trata de eso. ¿Cómo ayuda la naturaleza a tu causa? Bueno, cuando hacíamos, y todavía hacemos ocasionalmente, educación experiencial con base en la aventura, hay que conectar que la aventura es ese conjunto de actividades en donde se controlaba el riesgo totalmente con lo que se llaman las pistas de cuerdas o los ropes courses. Esto en realidad viene de los Estados Unidos. Pero se hacen entornos al aire libre porque justamente pues, la conexión de la gente con esos obstáculos y esos retos y las reflexiones que se dan dentro de un bosque o al aire libre, pues conectan mucho a la gente y la sacan de su entorno y creo que son especiales. O si uno hace una reflexión o un momento de silencio y de reflexión, pues hacerlo allá tiene su valor especial, ¿no? Claro que sí. Fíjate que todos esos ejercicios, también por ejemplo con el deporte, se ha demostrado que muchas veces le ayuda a las personas en la parte psicosocial, ¿no? En la parte psicológica, emotiva, porque muchas veces por muchas razones nosotros humanos somos programados para tener ciertos miedos, ciertas reservas, ciertas como aprensiones, y que cuando te encuentras tú en esa situación, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero en salud comunitaria usamos mucho este tipo como de proyectos que facilitan como el desarrollo, ¿sí? De las personas que no se han dado cuenta de que son capaces de hacer cosas que no pensaban que podía hacer, pero no es porque físicamente no puedan, pero es porque tienen un cierto bloqueo mental, ¿verdad? Pues has tocado justamente el tema de lo que es el fundamento del Adventure-Based Counseling. Sí, que es como la consejería alrededor de la aventura. Sí, sí. Ajá. Y es la posibilidad que tiene una persona en un reto en donde el riesgo está controlado, es decir, no estamos hablando de aventura real, sino estamos hablando de cruzar un foso de pirañas en donde no hay pirañas, pero hay Sí, foso. sí. Hay la posibilidad de que el grupo no lo logre, después de trabajar duro no lo logre, Sí. pero también hay la posibilidad de que tengan una sensación de logro enorme después de trabajar muy duro. O si vamos al tema de cuerdas altas, pues miércoles también uno se puede trepar a lograr algo, pero está totalmente asegurado por un arnés, está el riesgo físico controlado. Sí.
Y allá arriba lo que tú dijiste es totalmente cierto, la gente baja y en su reflexión al final, porque esto no se queda en la aventura, Claro. la gente dice, yo acabo de darme cuenta que en el futuro los límites me los voy a poner solamente yo, es decir, los miedos que están solamente en la mente, ¿no? Claro, sí. Y bueno, el tema de la religión también es importante. El budismo, por lo que dice también, como dice el Dalai Lama, el enemigo más grande que tiene el hombre es el miedo interno. Y obviamente, pues, religión se ha sido comprobado que también es un gran protector de la salud. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué los latinos que tienen muchas veces bajas condiciones de vida, sí, económicas, en cuanto a salud, no tiene más barreras alrededor del servicio de salud, prevención y demás, les va mejor que los afroamericanos o que a los indios nativos? Entonces, lo que hemos pues explorado, investigado y ya pues hay evidencia concreta es que la religiosidad, ¿sí? El ser conectados con otras personas, el sentirse capaz de hacer las cosas ayuda a la salud, ¿no? Sí, a mí me gustaría hablar sobre todo de un matiz, meterle un matiz a eso y no hablar tanto de religiosidad, sino de espiritualidad. Eso, sí, Porque correcto. también Sí, podríamos sí, decir correcto. que una Sí. población específica le cae mucha culpa Ujú. innecesaria y entonces pues en ese sentido no ayuda a nada. Pero sí, definitivamente, Correcto, sí, la parte de cómo la espiritualidad, que es un componente nuestro, y las culturas latinas es un componente muy importante en cómo tomamos decisiones, cómo somos con los demás y demás, correcto, sí. Cuéntanos al respecto de esta parte en tu proyecto. pues yo creo que sin hacer mención expresa, Ujú. sí pienso que un grupo en un entorno natural muchas veces logra conectarse entre ellos mismos, pero sobre todo con la totalidad. Y también yo pienso que ya sacando la naturaleza del escenario Ujú. y metiéndola en una sala con partes de interés distintas, yo he visto en momentos en donde la reflexión es bien importante y donde se ha reconocido a las otras partes que hay un ambiente en la sala en donde yo pienso que la gente está conectada con algo superior, Mm. mucho más allá de un problema intelectual o una dificultad de ver al otro con todo su valor, ¿no? Ujú. Hay momentos especiales en circunstancias en donde se han cuidado una serie de elementos para que haya, pues, sabiduría especial en la sala, ¿no? Ujú. ¿Podrías darnos algún ejemplo, por ejemplo, de casos concretos? Sí, a ver, me acuerdo perfectamente en Arauca, trabajando con la Oxy petrolera, en donde su Ujú. relacionamiento con las comunidades no ha sido el mejor o el más favorable muchas veces, Ujú. pues en una conversación en donde está la Oxy, autoridades gubernamentales, locales y departamentales, y las comunidades asociadas, pues que llegan con mucha prevención y con mucho temor del otro, pienso. Ujú. Yo creo que cuando la gente se ha reconocido y se mete en conversaciones de valor, en donde se permite esa conversación entre grupos grandes, fraccionando esa conversación en mesitas pequeñas de conversación, Mm. yo creo que hay diferentes momentos en donde tú ya piensas que a partir de que el grupo se reconozca entre sí y las personas que están ahí reconozcan al otro, la conversación ya cobra un tono totalmente distinto en donde se resuelven muchas cosas que aparentemente no se podían resolver. Correcto, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. En este momento aquí en Colombia, pues yo sí quedaba un poquito, pues, preocupada por la situación de odio, de falta como de comunicación, de empatía. Eso también está pasando en Estados Unidos. Pero, como tú bien dices, o sea, qué importante tener, o sea, saber que uno es diferente del otro y que a través de escuchar y entender al otro puede uno lograr cambiar de, o sea, de comportamiento, de enfoque y demás, ¿no? Hay una cosa que yo he aprendido y que casi que lo vuelvo en un principio como muy fundamental, Mm. proviene de sabiduría de las tribus del sur del África. Mm. Eso se llama Ubuntu, todo ese compendio Ujú. filosófico Ujú. que pues destaca el valor que tiene el otro y en Ujú. realidad se sintetiza o se resume con la frase yo soy porque tú eres, ¿no? Yo pienso que típicamente estamos inconscientemente metidos en el asunto de yo soy
porque yo soy, y tú, pues sí, eres en la medida en que me sirvas. Pero cuando hemos logrado meter ese principio y reflexionado sobre él en la sala y hemos visto que el otro es parte de uno mismo y que estamos conectados con la totalidad en ese momento, la conversación cambia porque dejo yo de ser tu enemigo y comienzo a ser un interlocutor en donde podemos tener diferencias, pero comenzamos a escucharnos las diferencias. Es que a veces simplemente creo que no nos las escuchamos. Sí, y que realmente muchas veces uno con otro grupo, la otra persona, tiene mucho más en común que diferencias, ¿no? Pero las diferencias como que surgen, como que están ahí como en la plataforma como frontal. Cuéntanos sobre Más Sabios Juntos. ¿Por qué Más Sabios Juntos? Más sabios juntos es como una derivación de un principio que me gusta, que es decir y confrontar al grupo diciéndole al principio, en esta sala no hay nadie más inteligente que todos juntos, ¿no? Y es fuerte porque sí, unas conversaciones hay veces en las compañías, pues hay mucha inteligencia, hay mucho intelecto y mucha arraigo y conexión con lo que es la inteligencia, como la llamamos tradicional, ¿no? Cognitiva, sí. Sí, pero ella no es suficiente y sobre todo así sea esa persona muy inteligente, esa persona no puede llevar su inteligencia a que los otros la tengan inmediatamente, ¿no? Entonces, ese principio de aquí todos nos interesa resolver ese problema, pero ninguno de los aquí presentes lo puede resolver solo. O sea, necesita de los demás para resolverlo, pues baja mucho los ánimos y pone a la gente a decir, pues necesitamos conversar con el otro. Yo creo que son principios, yo digo, son tremendamente simples, casi que bobos, pero son tremendamente profundos, porque en el momento en que se tocan, hay como una conexión de la gente por allá adentro en donde dice, oiga, sí, eso tiene sentido para mí y funciona. Para mí, para el grupo, ¿no? Porque a veces uno se enfoca mucho en lo que para mí, pero realmente cuando el grupo funciona bien, cuando se logran cosas juntos, pues mucho mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, Luis Carlos Jacobsen Aparicio, muchas gracias por lo que ha compartido hasta ahora. Y vamos a pasar a una pausa. Ahora regresamos en unos instantes, ¿te parece? No se vayan, ya regresamos. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Espiar. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de Internet. Gracias por acompañarnos aquí en Café Salud y Vida. Es un placer tenerlos con nosotros y compartir con ustedes temas de interés a la comunidad. Tenemos hoy el placer de tener con nosotros a Luis Carlos Jacobsen Aparicio, quien está asociado y trabaja a través de Jacobsen Aparicio, una empresa que ha fundado para ayudar en la comunicación, tanto a nivel empresarial como relación de la empresa hacia la comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias, Elena. Bueno, hablamos de los procesos digamos, de comunicación humana y la naturaleza y todo esto. Ahora me gustaría que nos enfoquemos en este tipo de proyecto dentro de una empresa, ¿sí? Cómo se benefician los empleados de una empresa y también de las relaciones entre empresa y comunidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues, a ver, yo creo que típicamente la empresa actuando dentro de una comunidad, como lo serían empresas del sector minero, por ejemplo, pues tienden a ser parte fuerte dentro de un territorio y tienden a básicamente tener una relación con la comunidad muy a veces en Colombia sobre todo muy de miren lo bueno que soy yo por todos los beneficios que le doy y un poquito de paternalismo, y a partir de eso la relación no es una relación entre iguales. Muchas veces se ha visto cómo la empresa multinacional, con toda la buena intención del mundo, cree que ayudarle a la comunidad es dar lo que ella cree que es importante. Y yo creo que este tipo de ejercicios de conversación en donde de plano uno intenta crear un ambiente muy contenido,
basado en la igualdad, en la posibilidad de conversar con tranquilidad las partes, pues yo creo que sobre todo las comunidades, las corporaciones, las multinacionales se sorprenden, primero de que sea posible estar en una sala hablando entre iguales con la comunidad a quien a veces cree que le tienen miedo, y segundo, yo creo que se sorprenden que al escucharlas se dan cuenta que estaban posiblemente equivocados en cuanto a su forma de ver al otro y de relacionarse, y de crear puentes y lazos de entendimiento para un desarrollo territorial pues que le sirva a todas las partes. No estamos hablando aquí de que la corporación o la multinacional pues pierda terreno o lo que sea, pero sí yo creo que lo pierden mucho más relacionándose como lo han hecho en el pasado. Claro que sí, ¿no? Porque existe un poquito ese, como se dice en inglés, top-down, ¿verdad? Una relación vertical. Nos pasa en salud pública también. Cuando la universidad entra a hacer un proyecto en una comunidad, entra como la que mide lo que tenemos, vamos a hacer esto, vamos a estudiar para beneficiarnos esto y lo otro, pero se olvida que la comunidad es sumamente importante para poder lograr lo que quieren lograr. Entonces, de hecho, nos acusan de a veces hacer drive-through research, ¿no? Que es hacer la investigación, uno va como a McDonald's, coge sus datos, sale, los publica, se engrandece y que le queda a la comunidad. Cuéntanos más al respecto de las comunidades en sí, cómo se benefician en general, o sea, la relación que ellos tienen es más de emplear a gente de la comunidad o le retornan algo a la comunidad dentro de la industria petrolera, por ejemplo, que mencionaste. No, claro que le retornan a la comunidad y tienen sobre todo una obligación sobre sus hombros, digamos en el Cerrejón, por ejemplo, en La Guajira, de emplear la máxima cantidad de gente y la expectativa de la comunidad es, hay veces ver que su vida va a cambiar si ese empleo que le dan, pues, mucho es su vida. Claro. ¿No? Pero yo creo que a partir de eso justamente es que tú sin darte cuenta te vuelves demasiado importante y demasiado generador de una idea, pues me parece que no es tan útil, que nosotros somos los benefactores y ustedes son la comunidad que nos necesita, ¿no? Y eso en cierta forma es cierto, pues porque vienen al territorio con dinero y con recursos, pero de todas maneras lo interesante sería potenciar la comunidad y potenciar, por ejemplo, los líderes, para que los líderes sean los que pues lleven su comunidad independientemente de lo que pueda darles la multinacional, ¿no? Sí, en cuanto a capacitación, porque sabemos hoy en día, por ejemplo, que uno puede, los fondos siempre son limitados, ¿verdad? O sea, se van en un momento dado, se van a acabar. Entonces nosotros en salud pública nos gusta mucho crear la cuestión de autosuficiencia, ¿no? Como uno sí tiene fondos, hace la investigación, pero nos enfocamos mucho en la capacitación de los líderes comunitarios, tanto de miembros de la comunidad, para que esos proyectos se vuelvan sostenibles. Una vez salga la ayuda externa, ¿verdad? Digamos en este caso pues la petrolera o en nuestro caso pues la grande, la universidad. ¿Algún tipo de capacitación? O sea, ¿esas empresas tienen algún tipo como de énfasis en eso? Yo creo que muchas hacen mucho, definitivamente tratan de formar líderes, tratan de hacer cosas con los líderes comunitarios y hay ejemplos que refutan un poquito lo anteriormente dicho por mí, porque hay gente que ha logrado hacer relaciones, yo pienso que igualitarias. Pero hay veces, yo a lo que pienso es que el ejemplo típico de le pongo un chivo en la vía al tren del Cerrejón para que el tren lo mate y me indemnice, es una constante porque se piensa de la empresa que es la benefactora y la solucionadora de temas como que pasen ese tipo de cosas cuando pues si eso pasa pues no es culpa de la empresa, pero entonces así ha basado su relacionamiento vía transacciones, le doy para que usted me deje operar acá, ¿no? Sí. Es como yo creo que un pensamiento muy casi que a veces colonialista, ¿no? Y que no ayuda definitivamente al tema otra vez de la comunicación, del compromiso, de lo que veníamos hablando, ¿no? Correcto. Porque eso crea ciertas barreras y, bueno, complica la situación al respecto de esto. ¿Qué consejo o consejos específicos te gustaría darle a la comunidad con relación a lo que hemos hablado, cuanto a temas como facilitador, de proceso de conversaciones,
Pues me gustaría meter un caso que de pronto le interesa al programa y es el tema en donde el tema de los mitos de la salud y los grandes problemas por falta de conversación, como por ejemplo cuando se hizo había un nivel, hablemos de un nivel de vacunación altísimo del virus del papiloma humano en Colombia, superior a los 90% de la gente, ¿no? Y de repente en Bolívar hay un caso en donde unas niñas, todas, extrañamente varias, comienzan a desmayarse por el hecho de la vacuna. Y entonces los niveles de vacunación bajan tremendamente. Y después se investiga y se dan cuenta que definitivamente había una causa hecha ahí como para generar responsabilidad del Estado, de indemnización a las niñas, intereses del periodismo local, intereses ¿no? Entonces yo creo que en ese momento es muy interesante que se abrió una conversación entre obviamente el fabricante de vacunas, pero también con autoridades, también con papás y con toda la red de ginecólogos del país, para evaluar verdaderamente con hechos probados, con data científica y eliminando mitos sobre todo, para llegar un poco a la verdad, ¿no? Sí, hay muchos mitos, especialmente en las áreas rurales, ¿no? Pues en todos lados, pero la salud sí, ese es el gran desafío que tenemos, correcto. Y entonces yo creo que pues que es un mito. Un mito es una aparente verdad arraigada en una comunidad que tumbarla es dificilísimo porque e inclusive en contra de la propia salud de la población. Entonces yo creo que pues hacer que data científica y hacer que evidencias de otro tipo pues tengan arraigo en las mentes de esas personas, pues me parece clave para simplemente combatir y llegar con verdad a hacer salud pública bien hecha, ¿no? Correcto, sí, fíjate que la vacuna del HPV ha tenido mucha resistencia. En general las vacunas, desde que salió un estudio que ya hemos demostrado que falsificaban los datos, ¿no? que las vacunas conllevaban al autismo en los niños, ha habido resistencia. Y con respecto al HPV, también, por ejemplo, resistencia porque los padres piensan que al darle esa vacuna a los niños, entonces los niños van a sentirse protegidos contra todas las enfermedades venéreas y van a ser más promiscuos y o sea, una cantidad de cosas que uno dice, pero por favor, lo que estamos hablando de prevenir es cáncer cervical, ¿verdad? Que quede claro que la vacuna, si se está aplicando, es justamente para prevenir ese tipo de problemáticas, la infección que conlleva cáncer. Segundo, los niños también se vacunan porque es la red de vacunación. Entonces, sí, hay cosas que yo creo que nosotros los salubristas no, por eso hago este programa, porque me gusta aclarar a la gente algunas cosas que los medios de comunicación, por muchas razones, pero a veces son el tiempo limitado que tienen, informan, pero informan de una manera que confunden a la gente y generan este tipo de problemáticas, ¿verdad? Sí, yo recuerdo claramente que en ese momento la farmacéutica en cuestión, con la vacuna, pues estaba en el paredón, estaba básicamente a punta de mentiras y sobre todo me encanta ese tema de si vacunamos estamos generando promiscuidad. Eso es muy de nuestras comunidades con arraigo a veces tal vez religioso, y entonces pues era un tema como era caballito de batalla de las comunidades para justamente decir eso es malo para la comunidad y saquémoslo. Pero yo creo que justamente una conversación entre múltiples partes genera evidencia de que no solo una parte está interesada en el tema y le interesa vender como a la farmacéutica, que es normalmente le interesa vender, de acuerdo, pero hay una buena intención ahí y sobre todo hay una buena intención juntada con la opinión de ginecólogos, juntada con la red de papás, en fin, es un trabajo conjunto para que este tema de salud pública logre ver la luz y que no sea una conversación entre comunidad mal informada y farmacéutica. Correcto. Cuando entran más partes de interés, pues se entra a tomar mejores decisiones más completas, ¿no? Correcto, y pues en general es en beneficio tanto del individuo como de la comunidad, como de la sociedad. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. ¿Cómo puede la gente que nos escucha encontrar más información sobre Jacobsen Aparicio? ¿Tienen alguna página web o cómo se...? Sí, somos www.jacobsenaparicio.com. Okay. Y en las redes estamos como Jacobsen Aparicio en Twitter. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Carlos, te agradezco de nuevo y espero pues tenerte otra vez en el programa y tocar diferentes temas, ¿te parece? Gracias, Elena, feliz estaría acá. Gracias.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Me despido por hoy, pero los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Un gran agradecimiento a Olin Technologies por su apoyo de producción.